tardes, bienvenidos a una edición más de Te veo en el café. Ya no sé ni cuántos años tenemos con este programa, que bueno, la idea inicial y ha funcionado muy bien es tomarnos un cafecito con quien queremos acercarnos, porque queremos tener información, pero pues desde una participación ciudadana. Así es que damos la bienvenida hoy, y el cafecito no lo estamos tomando personalmente, pero ya pronto será, con Gustavo Hernández. Él es secretario de Trabajo y Desarrollo Social del Estado de Baja California Sur. Bienvenido, Gustavo. Gustavo, hemos estado trabajando muy de cerca y a distancia al mismo tiempo estos últimos meses. Me da muchísimo gusto recibirte aquí en nuestro programa de TV en el Café. Como sabes, nuestro público es una audiencia que no coincide con otros programas, con otros canales. Así es que queremos aprovechar esta reunión contigo para informarnos y para saber cómo está este regreso a los trabajos, este regreso al trabajo, pues con esta pandemia. No es fácil, y qué gran reto ser secretario de Trabajo y Desarrollo Social en estos momentos, igualmente que cualquiera de nuestros servidores públicos que están en cargos directivos, en cargos importantes, porque es algo que, bueno, fuera de haber estado planeado y estar preparados para algo tan largo, tan complicado, se va aprendiendo y se va poniendo en marcha lo que se va aprendiendo en el camino. Así es que bienvenido Gustavo, a este programa. Estimada Lucía, muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto poder acompañarte a todas las personas que los ven con mucho aprecio, con mucho cariño y muy gustoso de estar aquí en Te Veo en el Café, tomándonos este café virtual efectivamente, y me da mucho gusto también saludar a todas las personas que siguen, por supuesto, al programa Te Veo en el Café y al observatorio, por supuesto, Cómo Vamos La Paz, que es un gran observatorio ciudadano. Y como bien lo dice Lucía, pues muy contento además de trabajar contigo, de trabajar con tu equipo, de habernos de alguna manera dado la oportunidad de aliarnos con la Alianza Comunitaria Baja California Sur también, que coordinas en esta gran situación del tema pandémico en el programa alimentario que tienes a cargo en esos esfuerzos alimentarios de la Alianza. Y efectivamente, pues un trabajo importante que han hecho ustedes, que con mucho gusto el gobierno del estado se ha sumado a ese esfuerzo que han venido realizando, y pues agradecerte la oportunidad de poder platicar con toda la gente, con los interesados, las interesadas, pues de temas importantes que por supuesto se vienen con esta situación de reaperturas, de pues, la importancia que tiene ya la situación también de poder empezar con la actividad económica, y sin duda preservar, desde luego, como lo hemos platicado, amiga, el tema de la salud, que por supuesto sigue siendo el fundamental. Y aquí estamos con mucho gusto agradeciéndote de verdad la invitación. Gustavo, pues desde Cómo Vamos La Paz, nuestra prioridad es la participación ciudadana, y no puede haber una participación ciudadana efectiva, eficiente, legítima, sin información. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se logra este balance entre economía y justamente el tema de salud? ¿Cómo debemos de seguir cuidándonos? Yo creo que entendiendo primero en qué fase estamos aquí en el estado, qué es lo que se ha abierto como actividad económica, y qué riesgos podemos tener nosotros como ciudadanía si no respetamos este acotamiento de las actividades económicas que están ahorita ya en función. ¿Cuáles son ellas y qué es lo que estamos esperando? Claro, Lucía, pues mira, como bien lo hemos platicado, actualmente a partir de unos días hacia acá, el Estado se encuentra en una fase, determinó una semaforización de seis niveles, en donde, al decir del 6 al 1,
plantea diferentes posibilidades de reactivación económica en diversas áreas, siendo la primera y el máximo nivel de seguridad, digamos, el número 6, en donde solamente se permitía las actividades esenciales y con la participación, por supuesto, en algunas entidades con una persona por cada 5 metros cuadrados. ¿Qué eran estas actividades esenciales que se permitían en la etapa 6? Cabe decir que ahora mismo ya nos encontramos en Baja California Sur en la etapa 5, una etapa 5 que fue determinada, por supuesto, por el Consejo General de Salud en el Estado, en donde a través de las mediciones, a través de los médicos, por supuesto, que integran este consejo, de los municipios, de las autoridades federales y, por supuesto, del Estado, determinaron este grado de poder estar en el grado 5, es decir, pasar un nivel de seguridad del 6 al 5, el cual le permite ahora tener un espacio importante de que la gente pueda empezar a reactivar, Lucía, algunas actividades no esenciales y que pueda esta parte, con los protocolos necesarios, el tema pandémico por supuesto sigue, y desde luego con las medidas que todos conocemos, incluso con protocolos más rigurosos que no pongan y que eviten un tema de contagio de los trabajadores o las trabajadoras y por supuesto de las personas que puedan estar en una empresa o en una unidad económica. Y estas actividades no esenciales, ¿cuáles son? Se permite ya la apertura de restaurantes, por ejemplo, con servicio completo. Esto incluye restaurantes y servicios de bebidas, incluso en hospedaje, en tiempos compartidos, comedores para empresas o instituciones, todo lo que es el sector restaurantero en general, con limitaciones que ahorita me referiré, por supuesto. Ya se permite las inmobiliarias que puedan empezar también a tener un tema comercial, la agencia de viajes, por supuesto la agencia de ventas de vehículos, el comercio que puede ser por menor de cristalería, de loza, utensilios, el mobiliario de equipos, el tema de lo decía, de automóviles, y algo muy importante, el tema de los hoteles, de los moteles, de tiempos compartidos. Pueden ya empezar a establecer estos servicios con limitaciones, desde luego, y los protocolos que se han establecido. Protocolos que han venido estableciéndose desde el sector federal, desde el sector estatal y, por supuesto, con cada uno de ellos establecidos para esta protección. En la etapa 6, recordemos que se permitió por el Consejo de Salud la reapertura primero de un sector muy importante en la entidad, que es el comercial, el de construcción, y por supuesto el tema minero. Claro, con estos protocolos desde luego establecidos, y afortunadamente con esta determinación, Lucía, del Consejo Estatal de Salud, nos encontramos ya en esta etapa número 5. La pesca deportiva, que nos han preguntado, por ejemplo, ya es permitida. Algunas actividades recreativas y socioculturales, como el acceso a playas, a parques, desde luego con un establecimiento de cuántas personas pueden estar, que será determinado por la autoridad municipal. Incluso también importante la actividad física al aire libre, por supuesto también a una cosa que le dio mucho gusto a la gente en La Paz, por ejemplo, pues que ya podían pasar en una activación vehicular por el malecón, algunas partes de la ciclopista, y eso es algo importante. En esa etapa estamos. Desde luego que esperamos poder ir avanzando, que la pandemia no genere un caso alto o que siga generando un alto índice de casos, de contagios. Por supuesto que el tema de ir aperturando lleva como consecuencia quizá pues el establecimiento de un poco más de casos por la misma actividad. Sin embargo, también, como lo habíamos venido señalando, el tema sanitario, que es sin duda lo más importante, pues también ha representado un tema económico y laboral para muchos trabajadores, Lucía, y sus familias que necesitaban ya regresar a sus empleos, que necesitaban llevar el sustento al hogar y que están tratando de encontrar un empleo que ya tenían y que quizá lo mantengan, pero muchos otros que lo llegaron a perder, que se encuentran en actividades suspendidas y que poco a poco, con esta semaforización responsable, gradual y por supuesto siempre con un protocolo riguroso, estricto de medidas sanitarias, que se pueda ir reactivando. Estamos entonces en la etapa número 5 de 6 niveles que tenemos, en donde el nivel 6 es el más alto de riesgo
y el nivel 1 pues será el óptimo, será ya el normal, por decirlo de alguna manera, que ya no lo será tanto, pero en donde el 1 será ya prácticamente una actividad normalizada, reitero entre paréntesis, ya siempre con medidas sanitarias establecidas, pues que ya todos conocemos. Entonces, hemos tenido una buena aceptación, ya se han incorporado, Lucía, cerca de 2.300 personas tan solo con esta reapertura, la actividad de construcción, la actividad minera y estas que les he comentado, que además toda esta información está en la página de Cuepris, en una información muy amigable, cuepris.bcs.gov.mx, en donde cada etapa, si uno le pulsa, se irán desarrollando los aforos, cuántas personas pueden estar y cada una de las actividades. Y algo muy importante, este semáforo irá cambiando de color, digamos, en tanto las condiciones lo vayan permitiendo. Y también algo muy importante, y no quiere decir que si ahora estamos en el 5 y el día de mañana estamos en el 4, también puede suceder, que esperamos no suceda, pero también puede regresar incluso de nueva cuenta al 6. Esto depende de nosotros, depende del cuidarse uno mismo, de cuidar a las familias, de cuidar todo el ambiente, el lavado de manos persiste, el saludo, etcétera, y todas las medidas sanitarias. Sin embargo, la buena noticia es esa, Lucía, que ha habido ya una reincorporación, aunque sea gradual, de actividades económicas. La gente está regresando paulatinamente, sí, hay que decirlo, gradualmente, pero está teniendo ya la posibilidad de regresar a su empleo, de irlo recuperando, de irse activando, y eso es algo que por supuesto también irá menguando de alguna manera, si me permiten la expresión, pues el tema del sustento y el tema de sacar adelante a las familias en nuestra entidad. Esperemos que nos recuperemos rápido y que vayamos llegando paulatinamente a, pues no solo a donde estábamos, sino mejor, ¿verdad? Ahorita tocamos el tema, vamos a profundizar, creo que es muy importante el tema de los protocolos, de cómo son estas medidas que se deben de tomar en cada espacio, pero mencionas las actividades que ya se reincorporaron y bueno, cuáles son las que no, porque ya al abrir pues los espacios públicos, los restaurantes, los comercios, son comercios ya en general, supongo. ¿Cuáles no están abiertos todavía? Pues fíjate, Lucía, que hay varias todavía que no se encuentran y que además ahora que mencionas el tema de los protocolos, pues ya se están preparando también. Aquí los protocolos, ahorita reserva de entrar a detalle de ellos, como lo habíamos venido platicando también tú y yo. Cada uno de estos protocolos, por ejemplo, en todos los casos tendrá necesariamente que tener un representante COVID que será el encargado de implementar en la empresa o la unidad económica todas las medidas sanitarias y llevar a cabo la toma de temperatura, estarle reportando a la gerencia o a todos los compañeros el desarrollo de las actividades, el cómo se está implementando el uso de guantes, de cubrebocas, el lavado de manos, de la toma de temperatura, y será siempre acreditado a través de la CUEPRIS para tomar un curso presencial que dura aproximadamente 3 horas, y él será el encargado pues, de estar dando todos estos argumentos sanitarios a las empresas. ¿Qué actividades todavía no están autorizadas para poder activarse, Lucía? Pues son varias de ellas. Empiezan a partir del nivel 4 al 1. Yo quisiera señalar algunas, como es, por ejemplo, el establecimiento de lavado de autos, los famosos car wash, por ejemplo, que si bien es cierto, algunos están con ciertos permisos para el tema de ambulancias, para el tema de patrullas, para el tema del ejército, que requieren, por supuesto, algún tema de mantenimiento, engrasado o lavado, se autoriza para ese efecto, pero en términos generales, pues están todavía esperando a una fase 4. Una pregunta que nos han hecho mucho, por ejemplo, el tema de las mueblerías y electrodomésticos, también están para una fase 4, los salones de belleza, todo lo que viene el tema considerado como no esencial, como el tema de tiendas de electrónica, joyería, todavía están en esta espera. La compra y venta de perfumes, por ejemplo, la venta de juguetes, la reparación de calzado, de accesorios para celulares, todavía se mantienen en esa parte. Luego viene otra, que vendrá hasta la tercera,
en donde ya empezaríamos a ver un poco más de movimiento en cuanto al número de personas, que sería la fase 3. Esta fase 3 ya estaría incluyendo pues el tianguis, como todos lo conocemos, donde podamos caminar en un tianguis para adquirir ciertos artículos. Por supuesto, cuando se abra en la fase 3 será también igual con las medidas sanitarias, pero ahí entraría, por ejemplo, el tema de las florerías, las tiendas de regalo, las papelerías, todo lo que es comercio al por menor, los talleres de impresión, fabricación de venta de textiles, sastres, la visita a panteones, por ejemplo, sería hasta en la parte de la fase 3. Y luego entraría una parte muy, perdón, muy importante, que sería la fase 2, en donde otra vez, que ojalá lleguemos también pronto, empezaríamos a tener un poco más de disgregación social, ya se aperturarían las librerías, las bibliotecas, los cafés internet, por ejemplo, ya con un mayor número de recreación. Y después vendría una parte importante, como es los cines, los teatros, el tema de poner, claro, y vamos a ver también con ciertas distancias, pero ya la reapertura de estos centros, las cabalgatas, que en algunas regiones, tú sabes, pues se usa mucho esta gran tradición, pero que representa un número importante de personas. Será con un número limitado que irá estableciendo la Secretaría de Salud y el Consejo General de Salud Estatal. Y por último, Lucía, tendremos la etapa 1, en donde ya perdón, habría actividades no esenciales de mayor disgregación de personas, como las que ya todos conocemos. Estaría permitido ya el regreso a clases, las escuelas públicas, las escuelas privadas, todo lo que sea escuela de arte, de deportes, de idiomas, es decir, todo el tema docente ya en una normalidad importante. Estaría incluso ya los salones de alquiler para fiestas, para actividades sociales, por supuesto. Los jóvenes que nos preguntan, será hasta la etapa 1, cuando los centros nocturnos, las discotecas o similares puedan entonces reactivarse, y todo lo demás que pueda venir, todo lo que sería, por ejemplo, el tema social, el tema de diversión, incluyendo ya una numeración mayor en cuanto a playas, una parte de cine, fiestas, salones sociales y eventos, ya sería permitido en esta etapa 1, que sería ya prácticamente la normal. Aún estamos lejos, estamos hoy mismo en la 5, pero afortunadamente, te reitero, la parte de la reactivación pues se va dando poco a poco. Entonces, ojalá y pronto estemos en la 1, pero también lo que hemos comentado, aún estando en la 1, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir tomando distancia, tenemos que seguir el lavado de manos, porque el virus que tanto daño ha causado pues se va a mantener, se va a quedar, y ojalá y se encuentre por ahí, lo platicamos, una vacuna, pero ojalá y suceda, pero hay que seguirnos cuidando. Entonces, pues hoy en las 5, Lucía, y esperamos que pronto podamos ir pasando cada vez a un número menor. ¿El Consejo Estatal de Salud se reúne todos los días? Sí, sesiona todos los, entiendo, 2 veces a la semana, y en las ordinarias, y cuando es un tema extraordinario en cualquier momento puede sesionar. De hecho, queda en receso permanente cuando hay sesión, y en cualquier caso extraordinario que es convocado por el presidente, que es el gobernador del estado, pues sesiona varios días a la semana y tiene las sesiones abiertas por lo menos 2 veces a la semana o más, y ahí se va determinando esta parte. Ahí se mide pues cada uno de los municipios, la situación que está imperando, la medición de la semaforización, cómo está el estado, el número de activos, en fin, toman toda esta información y van las autoridades pues autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, de ISSSTE, de las Fuerzas Armadas, de los municipios, de Salud, de COEPRIS, de la Comisión COVID en el Estado, pues todos formando parte de este consejo, y claro, también viendo los lineamientos que se determinan también en oficinas de la Federación, en el propio Consejo General de Salud Nacional. ¿Existen en este Consejo Estatal representantes de los municipios para coordinar todos estos esfuerzos y saber cómo está la cosa en los municipios? Así es, Lucía, están, de hecho, cuando hay estas sesiones permanentes ordinarias,
acuden incluso los presidentes y presidentas municipales, en ocasiones sus representantes, pero normalmente están ellos también ahí. Ellos toman decisiones importantes, como por ejemplo el tema de cuántas personas pueden estar en una playa o en un parque público, pues precisamente el municipio que tiene esa información, digamos, con mayor cercanía en cuanto al número de eventos que se pueden realizar y las mediciones de los parques públicos, etcétera, que toman esas decisiones. Decisiones, Lucía, importantes, porque es un órgano colegiado en donde lo más importante y la premisa fundamental es el bienestar de los sudcalifornianos. Entonces, al estar el municipio, la federación y el estado, por supuesto se toman decisiones importantes y ellos forman, los señores alcaldes, la señora alcaldesa, las señoras alcaldesas, importantes determinaciones. Entonces, no es nada más representantes del sector salud que están en este consejo, sino también otros servidores que puedan estar informando e implementando las medidas. Supongo que el trabajo cercano con los municipios, por lo que dicen los espacios públicos, las playas, debe de ser muy coordinado, ¿cierto? En cuanto a las playas, ¿qué límite de acceso hay? Mencionabas que en la fase 6 los espacios de reunión eran de 5 metros cuadrados por persona, ¿no? O sea, eso te entendí, tener por eso la industria de la construcción, por ejemplo, donde pueden estar espaciadas las personas. Ahorita es no menos de 1,5 metros entre las personas que trabajan. ¿Cómo será esto, por ejemplo, en restaurantes? Claro, Lucía, y es una persona, una pregunta muy que ha sido determinado a través de estos parámetros. Fíjate, en la fase 6, por ejemplo, era una persona en un espacio en las actividades esenciales, aproximadamente de una separación de 5 metros, no menos de 5 metros, porque aparentemente los niveles de contagio eran muy altos y el tema del contagio, a pesar de estar con las medidas sanitarias, pues era complicado. Tendríamos un aforo en términos generales del 20%, nada más por cada lugar, de tal manera que si un restaurante tenía 100 metros cuadrados, por dar algún ejemplo o alguna situación de alguna unidad esencial, era de atención al público, estos 100 metros, sin contar con las otras medidas para situaciones adentro de la empresa. Por dar un ejemplo de un restaurante, se toma únicamente la medida en donde están los comensales, no se toman los espacios de cocina, el espacio de cajas, etcétera, sino únicamente en donde están los comensales. Entonces, en un nivel, por ejemplo, en el nivel 5 que ahora nos encontramos, se toma nada más una capacidad del 30%. De toda la capacidad total que tiene un establecimiento, solamente el 30% puede estar en el establecimiento. Y esto nos da un promedio aproximado de una persona por cada 4 metros cuadrados. Es decir, pueden estar, por ejemplo, una familia sentado en una mesa y en cierta distancia, por supuesto, pero en la misma mesa. ¿Por qué? Porque la familia, suponemos que la familia se ha cuidado, que la familia sabe cómo se ha cuidado y cómo se ha mantenido con el tema de salud. Pero si en un tema de un restaurante va una familia en una mesa y están con estas medidas de sanitización, están en la mesa, no podrá haber otra mesa si no tiene esta separación de por lo menos unos 4 metros de distancia. Y así por fases se irá reduciendo. Por ejemplo, ya en el nivel 4 tendríamos igual un aforo permitido del 40% y la distancia entre mesa, poniendo el ejemplo de nuevo del restaurante, ya no sería de 4 metros, sino sería de 3.5. En un nivel 3, por ejemplo, el aforo se extiende a un 50% y la distancia ya no sería de 3.5 metros, sino de 3, hasta llegar al óptimo, que ya el óptimo, que es el 1, va a permitir esta nueva normalidad, con las medidas, por supuesto, protocolares y restrictivas. Regresando al ejemplo del restaurante, una nueva normalidad de un aforo del 80% o el 90%, pero con una separación ya de por lo menos 2 metros de distancia de persona a persona o de mesa a mesa. Entonces, como ven ustedes,
va a seguir todavía un tema de respeto permanente a la sana distancia. 2 metros pues es una importante distancia de alguna manera, pero ahorita se prevalece. ¿Por qué se toman estas decisiones? Son decisiones en donde las autoridades sanitarias, con lineamientos de la propia Organización Mundial de la Salud, del propio gobierno federal, toman como estos parámetros una prioridad de que puedan evitarse riesgos, de que puedan evitarse contagios y que las personas que prestan el servicio de que se trate, ya sea un restaurante, ya sea una unidad de comercio, una tienda, digamos, pues en ese sentido puedan tener esa parte. Yo te doy otro ejemplo, una tienda de autoservicio, por ejemplo, por no dar marcas, pero de las conocidas tiendas de autoservicio. Si, por ejemplo, ahí únicamente en nuestra etapa, en este momento, puede entrar el 30% de las personas que puedan caber normalmente. Es decir, si en una tienda de autoservicio caben 100 personas al mismo tiempo, o 1000, pues entonces ahora entrarán 300 nada más en esta etapa 5, o estarán adentro 300 personas nada más. Y conforme vayan saliendo, pues evidentemente podrán ir entrando las demás. Pero ese es el ejemplo aproximado del que se tiene, tener un aforo del 30%. Por ejemplo, ahora que se permiten las tiendas departamentales, como las que todos conocemos, en donde pues obviamente hay grandes espacios para que la gente pueda caminar y ver aparadores. Igualmente, si le cabían, pues vamos a decir igual 1000 personas, pues ahora solamente entrarán las 300 personas, es decir, al 30% de su capacidad. Y esta irá aumentando conforme el semáforo pueda ir bajando de nivel o cambiando de color. Entonces, todas estas dudas, por supuesto, es mucha información, hay muchas actividades diversas, pues las podemos ir nosotros generando junto con COEPRIS, junto con los protocolos, y cualquier duda que pueda ir surgiendo, pues por supuesto en la página que se tiene de la propia COEPRIS estaremos ahí disipando, Lucía, todas estas dudas e interrogantes. Hay varias preguntas, Gustavo. Una de ellas es: ¿quién está vigilando los restaurantes, Oxxos, playas? El Consejo Estatal de Salud da los lineamientos. COEPRIS trabaja en coordinación para esos lineamientos, capacitan, y después, ¿quién le da seguimiento? ¿Quién está vigilando? Por ejemplo, playas, supongo que son los municipios. Oxxos, ¿quién es? Restaurantes, ¿quién es? Obras, nos preguntan también, obras de construcción, ¿quién está supervisando las obras de construcción? Claro, Lucía, pues es una gran gama de servicios como lo señalamos, y fundamentalmente, desde luego que participamos los 3 órdenes de gobierno. Participan, por supuesto, el municipio a través de las áreas de SOFEMAT en la vigilancia, por ejemplo, de las playas, los parques, pero también está Protección Civil, tanto municipal como del gobierno del estado. En el tema, por ejemplo, de los establecimientos comerciales, continúa COEPRIS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los directores de inspección, seguridad y higiene en el trabajo de la secretaría que representamos, los inspectores de la federación también, por supuesto, inspectores municipales también de los comercios que se tienen, y también Protección Civil, incluso pues todas las unidades que se puedan tener con esta participación. Las Fuerzas Armadas también muy adecuadamente hacen llamados muy cordiales a que la gente no pueda pues pasar estos límites o ingresar a ciertos lugares. Y las playas, pues por supuesto, que también es un tema complicado por la extensión que se tiene, pues la autoridad municipal, tanto inspectoría como las autoridades encargadas de SOFEMAT, por supuesto Protección Civil Estatal, hacemos esta parte. Todos juntos llegamos a estas supervisiones para poderlo hacer y para poder tener este control. Y es un control más que otra cosa. No queremos cerrar negocios, sino que los negocios que abran y que puedan estar trabajando, laborando, cumplan de verdad, y perdón la reiteración, con esas medidas sanitarias, porque sería muy complicado y muy lamentable que se permitiera una apertura y que de nueva cuenta tuviésemos un brote en esa parte. Te doy otro ejemplo, amiga Lucía, por el tema de ranchos agrícolas. En ranchos agrícolas, que son muchos,
en toda la entidad, pues participan las autoridades sanitarias, COEPRIS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto inspectores laborales del Estado, inspectores federales y todo un grupo importante que vamos coadyuvando para poder ir haciendo estos controles. Pero además también tenemos la ayuda de las propias empresas, que ha sido muy importante porque ellos nos llaman y nos preguntan cómo van sus protocolos, si ya fueron autorizados, si están haciendo bien las cosas, incluso nos invitan a acudir al establecimiento porque quieren ya reabrirlo y estar lo más pronto posible, y eso también nos ha ayudado. Estamos hablando, amiga Lucía, de más de 120,000 a 140,000 unidades económicas en todo el estado, entonces es una gran gama, desde la pequeñita empresa hasta la empresa más grande, pues tratamos de poder hacer esta observación. Muchas de ellas son con llamadas, y cuando hay necesidad de hacer presencia también, además de llamadas que la misma gente nos puede hacer, nos puede indicar en las páginas, y se está haciendo. Por ejemplo, en el tema de construcción, pues evidentemente también... Sí, y de la construcción hay ciertas preguntas también, ahorita te las paso. Esas llamadas, ¿hay algún número o algún servicio donde uno pueda llamar, de alguna manera denunciar, si nos llama la atención alguna numeración, si vemos más gente en un lugar de la debida? ¿Se puede denunciar? ¿Hay alguien que esté recibiendo estas llamadas? Por supuesto, Lucía, y ahorita mismo les proporciono el número, y las estamos recibiendo fundamentalmente a través de las llamadas telefónicas, incluso por correo. Y por ejemplo, si le llegan a COEPRIS, que es la que mantiene esta parte de la vigilancia, nos las canaliza a las instancias que podamos ser competentes. Ahora sí que COEPRIS es competente en prácticamente todas las actividades. Ellos marcan la pauta, observan los protocolos, los sancionan. Recordemos que COEPRIS es parte de la Secretaría de Salud del gobierno estatal, y entonces las canalizamos. Pero cualquier duda, ahorita mismo les doy los teléfonos. Lucía, es el 612-125 0578, lo repito, 612-125-0578, y por supuesto ahí estaremos recibiendo, ahí se pueden, tienen el conmutador establecido para tal efecto, de ahí las canalizan, de ahí nos las pasan, y a todas las entidades, por supuesto, que podamos estar haciendo estas visitas de inspección y de supervisión de estos protocolos que normalmente se deben de tener, pero que ahora, pues por supuesto, están un poco más rigurosos, si me permiten la expresión, pero que es necesario para esta protección de todos. Sí. Quiero irme un poquito más profundo en ese tema de los protocolos, pero antes preguntarte, hay otra pregunta que me parece relevante. Nos dicen, ¿el mismo criterio se aplica para todos los municipios, independientemente de que si en el norte, por ejemplo, hay ahorita un crecimiento de brotes de contagio, los mismos lineamientos se aplican a nivel estatal? Sí, el tema del semáforo es un tema en donde participan, por supuesto, estas autoridades en el Consejo Estatal, y se toma, por supuesto, los lineamientos, los protocolos para todo el Estado. Desde luego, reitero, siempre con la participación de los señores y señoras alcaldes, en donde ellos también, de acuerdo a la situación que se puede establecer, pues se tiene en ese sentido esta parte del Estado. Hay facultades en donde los municipios tienen esa facultad, por ejemplo, en la parte de la ley seca, el de no vender venta de alcohol o alguna situación, pues el municipio tiene esa facultad y puede determinar la suspensión de hacerlo o no hacerlo, y algunas otras facultades que municipalmente tienen. El acceso a playas, por ejemplo, también el número que ellos determinan, pues va en relación también con el número de personas o de población que puedan tener en la localidad. Pero precisamente el Consejo, como órgano colegiado, lo que se trata es de tener una línea muy importante, y una línea que abarque y que proteja a todos los municipios del Estado, a los 5 municipios. Entonces, pues son decisiones colegiadas en ese sentido. En algún municipio se determinó, por ejemplo, el no vender esta parte, o dejar alguna situación más temprano la venta de ciertos productos, y bueno, ya es un tema que el municipio pues tiene esa facultad.
pero por ejemplo, si se determina no vender cierto producto o un establecimiento a las 10 de la noche, pues la intención es que no se cierre antes o incluso después para poder tener una pues, paridad y una homogeneidad en la toma de decisiones, por supuesto. Entonces el semáforo es estatal, pero cada municipio puede tener sus recomendaciones y tiene facultades para limitar un poco más. No abrir más, sí limitar un poco más, ¿no? Así es, El máximo exacto. lo dan ustedes, el mínimo lo puede poner la autoridad municipal. Y yendo a los protocolos, hay una pregunta, dice, ¿hay protocolos por actividad económica? Si soy un albañil plomero y me contratan en una obra, ¿cómo sé qué protocolos deben de seguirse en la obra? ¿Quién va a vigilar que se cumplan estos protocolos? Entonces, ¿quién va a vigilar? Ya nos estuviste mencionando las instancias, principalmente es COEPRIS, tenemos un número aquí donde se pueden también llamar si no se están cumpliendo estos protocolos y se va turnando a las instancias correspondientes. Los protocolos sé que están publicados y tengo, por ejemplo, impresos aquí justamente los de la industria de la construcción, cómo se debe de capacitar el empresario antes de abrir esta construcción, cómo debe de capacitar a todo su personal, qué equipo de protección personal debe de tener, y hay toda una serie de recomendaciones a las que me gustaría ir puntualizando, Gustavo, pero estos protocolos, de acuerdo a la actividad, están públicos ¿en dónde? ¿En dónde los puede conseguir la gente? ¿Dónde los puede ver? ¿Dónde puede tener acceso a ellos? Claro, Lucía, y es algo muy importante lo que señalas. Están publicados ya estos protocolos que han sido ya autorizados incluso y que tienen estos protocolos parte de todas las recomendaciones, como te decía, federales de la Organización Mundial de la Salud, las propias recomendaciones para nuestra entidad de que se tiene, y están ya publicadas en manera electrónicamente en la página de COEPRIS, que es coeprisbcs.gov.mx, todo minúscula, coeprisbcs.gov.mx, y cuando una persona ingresa, encontrará ahí publicados una lista de los protocolos que ya están autorizados, es decir, que ya asumiendo que estos protocolos deben de cumplirse, y ahí encontrarán, por supuesto, los protocolos que se refieren a la minería, al tema de obra pública y privada, a la complementaria de la minería y la construcción, en donde ahí, por ejemplo, si un plomero o un trabajador, un soldador, lo contratan, pues por supuesto también él tendrá que ser de alguna manera capacitado y le indicarán cuáles son las medidas que tiene que tener, cómo llegar a la empresa, cómo llegar al trabajo, la temperatura, qué medidas debe de tener, cómo debe de trasladarse de preferencia a su lugar de trabajo, igualmente pues con quién debe de dirigirse a ese representante COVID para todas estas tomas sanitarias como la temperatura y la implementación de lavado de manos y todo lo demás que pueda ser necesario. Está también ya, Lucía, el protocolo de restaurantes y servicio de alimentos, en donde viene ya también detallado y pormenorizado el tema de la reapertura, el tema de los metros cuadrados máximos y mínimos. Está también incluso un protocolo importantísimo que es de guarderías, estancias infantiles, centros de atención infantil, que es fundamental, desde luego, el cuidado pleno y restricto de las y los menores que están o serán atendidos en estos centros e instancias de guardería. Está el servicio de hospedaje, que también es muy importante, cómo poder operar en el tema de los hoteles, en el tema de cómo ingresar, de cómo hacerlo. Por ejemplo, al hotel, cuando está en esta reapertura o llega un huésped, antes de que el huésped ingrese al hotel, es recibido por representantes COVID del propio hotel. Si trae maleta, se hace el procedimiento de sanitización de la maleta, de la propia persona, a través de estos protocolos, con el material que ya ha sido autorizado, el que sanitiza por parte de COEPRIS. Inmediatamente de que le pasan esa parte, se toma la temperatura, se usa un tema, por supuesto, de guantes, le dan cubrebocas e inmediatamente se traslada a la habitación con todas las medidas que esto se va generando, y así va a venir sucediendo. Está también ya un protocolo de aeropuertos, un protocolo de pesca deportiva, de playas, etcétera, incluso ya
de campos agrícolas. Entonces, por supuesto que son públicos, los pueden descargar físicamente, imprimir o en alguna computadora, etcétera. Y sin duda ahí el tema, a través de UPEPRIS y de las autoridades laborales, por supuesto, poder tener esa parte. Entonces, yo los invito muchísimo a que ingresen a esta página, en donde también adicionalmente vienen, Lucía, los requisitos de las licencias sanitarias para la sanitización y bueno, todo lo que empresa. Y por ejemplo, también viene incluso algo muy importante que nos han dicho, oigan, yo como empresa quiero abrir de nueva cuenta y quiero que hagan el proceso de limpieza de mi unidad económica, de mi mueblería o de mi librería, etcétera. Bueno, también vienen ahí cuáles son las empresas autorizadas, Lucía, por la Secretaría de Salud para que puedan llegar a hacer esta sanitización. Es decir, que sean empresas que tengan el material, etcétera, ¿no? Gustavo, ¿y existe ahorita ya suministro, porque se terminó todo lo que fueron productos para sanitización en general en nuestro estado, pero ahorita ya no hay ya no están agotados, o sea, ya si queremos adquirirlos, se pueden adquirir, están, por ejemplo, en la industria de la construcción, y regresando a los protocolos, siguiéndonos un poquito más rápidos, pero sí mencionarlos. Por ejemplo, dice qué es un contacto de trabajo, y entonces un contacto de trabajo es si estuviste en un periodo de 10 minutos o más con una persona a una distancia menor de 1,5 metros sin haber usado el equipo de protección adecuado, puedes estar contagiado. Entonces, el equipo de protección adecuado es cubrebocas, careta, dice, o lentes protectores. Tienes que tener forzosamente cubrebocas y forzosamente una careta o los lentes. ¿Estoy entendiendo bien? Totalmente. Aquí la premisa es que a mayor protección, pues por supuesto el riesgo siempre será menor. Entonces no podría una persona en este establecimiento pues poder entrar a una parte a laborar sin el tema del guante, sin el tema del cubreboca, incluso la propia careta, y tener la distancia siempre permanentemente. Y por supuesto la toma de temperatura anteriormente de entrar, la temperatura después de salir y todas las recomendaciones al llegar a casa, porque también el llegar a casa es el tema también, pues el bañarse, la ropa, dejarla en un lugar, etcétera, y poder realizar las actividades normales para estar regresando. Entonces, todo está previsto en esa parte y por supuesto también pues es un tema desde luego de cuidarse a sí mismo muchísimo, cumplir el protocolo y cuidar, por ejemplo, a los demás. Muy rápido te platico el tema de minas. Está, por ejemplo, prohibido que haya más de 5 o 6 personas bajando al tema minero y estar al mismo tiempo, independientemente que tengan el tema de guantes o algo, por la temperatura, por el tema del contacto. Entonces, cada vez estos protocolos pues se irán quizá haciendo un poco menos rígidos, pero por lo pronto así está y lo señalas muy bien. En oficinas de gobierno, ¿cómo están trabajando, Gustavo? ¿Redujeron a estar nada más el 30% del personal dentro de los espacios de oficinas, como en el resto de digamos, de los espacios, y están usando este tipo de protección? Así es, Lucía. En las áreas no esenciales, como digamos las esenciales, que son, desde luego, como lo sabemos, seguridad pública, toda esta parte importante de lo que es policía, etcétera, pues se continúa trabajando con estrictas medidas sanitarias. En las áreas normales, digamos, que no son esenciales del gobierno del Estado, primero la premisa continúa de mantener a las personas pues que sean adultas o adultos mayores con un tema pues de que se queden en casa haciendo trabajo en casa, si no tienen que hacer un trabajo necesariamente presencial, pues que se mantengan en el hogar. Igualmente los pacientes con morbilidad, diabetes, hipertensión, que mantengan en casa y hacer estos trabajos, y solamente las secretarías o dependencias con actividades esenciales, como lo puede ser, digamos, la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social en el tema de desarrollo social, con el tema, por ejemplo, el programa alimentario, pues por supuesto que se tiene. Ahora, para ingresar a una dependencia tenemos ya también los lavados de mano antes de ingresar al edificio o a la unidad, en donde está el jabón ya autorizado, el lavado móvil, un lavadero móvil, en donde por supuesto cubrebocas, guantes y en cada oficina acrílicos
en donde de cristal o de un plástico que cubra cuando hay un trato hacia el público o hacia las personas que necesitan directamente algo presencial, además del cubreboca, un tema de acrílico que cubre todo ese contacto y por supuesto la sana distancia en cada una de las dependencias ya establecidas. Dice aquí dentro de los protocolos no compartir ningún objeto personal. Somos muy dados a, mira el teléfono, mira la foto, estar compartiendo audífonos, plumas, e incluso habla de las herramientas, ¿no? Se recomienda el uso individualizado de herramientas, de equipo de trabajo, todos estos espacios compartidos. Bueno, estamos compartiendo el virus en caso de tenerlo también. Y un tema que no me explico cómo funciona, Gustavo, es el transporte público. Nosotros que estamos dentro de la Alianza Comunitaria trabajando juntos, sabemos que no movilizamos a más de 2 personas en un vehículo y estos tienen que estar separados de asiento, incluso los protocolos lo dicen, ¿no? Si viajan personas de una misma empresa, por ejemplo, de la construcción, tiene que estar una por línea de asiento. Entonces, ¿cómo está funcionando en este momento el transporte público? Ya se capacitó a esta gente, tienen todos los equipos necesarios para protegerse ellos, los choferes, y para proteger al pasaje. ¿Cómo está funcionando? Claro, Lucía, una pregunta muy importante. Mira, originalmente al tema de las empresas que tuvieran una cantidad importante, cuando se abre la construcción, por ejemplo, se solicitaba que de preferencia el tema minero y construcción se trasladara el equipo de trabajo a través de que la propia empresa pudiera prestar ese servicio durante esa fase, a través de vehículos y transportes de la propia empresa. Entiendo también que las autoridades municipales, también el Estado, se ha tratado de que se mantenga una sana distancia en los equipos de transportación normal, como el tema pues, de los peceros, etcétera, donde mucha gente puede estar ingresando. Desde luego que también a través de la autoridad municipal, la propia COEPRIS, se han establecido estos protocolos en donde, por supuesto, al subir pues, se tenga lo que todos conocemos, el gel, los guantes, el cubreboca, y pueda existir esta distancia de que se ocupe un asiento sí y uno no. Desde luego es un tema complicado en donde se trata de hacer estas recomendaciones y esta disciplina. Quizá a veces pues el tema de relajamiento y el tema pues de llegar y de subir a las más personas posibles para el tema pues de también cobrar las percepciones por el transporte lo hagan ahí complicado, pero entiendo que se observa, se vigila y se trata de tener esa situación. Afortunadamente, por ejemplo, en los temas mineros, que es donde más gente se transporta a una empresa, ellos cubren esa cuota de transporte a través de sus camiones, que son camiones de traslado grandes, y que a final de cuentas tratan de no, es decir, si caben 60 personas en el camión, pues que vayan 30 y que vayan acomodadas un asiento sí y uno no. Es complicado, desde luego, el poder vigilar el cumplimiento estricto y pleno todo el tiempo. Lo tratamos de hacer, por supuesto, pero sí es un tema también, Lucía, de conciencia de la propia gente, que la gente vea que si alguien no lo cuida o alguien no respeta o alguien se nos pega sin guardar la distancia, pues nosotros hacernos para atrás o incluso decirle a la gente, oye, no traes el cubrebocas, o denunciarlo o hacerlo con respeto, porque sí, a veces inconsciente o conscientemente hay mucha gente que a veces no respeta tanto esta situación, y reitero, es un tema, por más protocolos que podamos establecer, por más protocolos rigurosos, pues siempre va a estar también el tema personal de la moralidad y la conciencia y la responsabilidad que cada persona pueda tener para cuidarse. Y como decimos, ¿no? Pues se cuida uno, cuida a los demás, y los demás se cuidan y nos cuidan a nosotros. Pero ese es un gran tema, el tema del transporte público, Lucía, sin duda, que estoy seguro que COEPRIS va a tener, porque además nos están oyendo, mucho cuidado por ahí también con esa parte. Bueno, gracias. Gustavo, y antes de terminar, saber cómo está el tema de la pérdida de empleo, del trabajo en el Estado. ¿Cuántos empleos se han perdido? Bueno, empleos formales y del empleo informal, del autoempleo, ¿hay alguna cifra?
y cómo se espera, en qué medida, en qué proporción se espera irse recuperando este empleo. Claro, Lucía, pues mira, los datos que tenemos en empleos formales a través de todas las mediciones que ha dado, incluso ya el Instituto Mexicano del Seguro Social, estaremos hablando de un porcentaje que ellos han determinado del 13.3% de los empleos formales en el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Estaremos hablando de una cantidad muy cercana a los 20,000 empleos formales, que no es que todos estén perdidos, Lucía, sino que están o suspendidos porque no han regresado, es decir, están en una calidad de incertidumbre en donde pueden regresar a su trabajo, pero que aún no lo hacen y que algunos les están pagando incluso la mitad o algún porcentaje del sueldo, y otros de estos 20,000 también, Lucía, que ya han sido indemnizados, que ya han sido liquidados y que los contamos como pérdida de empleo formal. En ese sentido, podríamos también meter aproximadamente un número que llega a los 4,500 trabajadores y trabajadoras que están dentro de la informalidad y que han perdido también su actividad o que está en este momento limitada por la etapa del calendario y del semáforo que tenemos. 20,000 empleos formales, 20,000 empleos que, reitero, pues habrá que recuperar, que habrá que normalizar y que conforme se vayan abriendo estas etapas, Lucía, seguramente se irán incorporando lo más pronto posible. El Servicio Estatal de Empleo Baja California Sur inicia ya con una feria de empleo en julio, desde luego también con protocolos establecidos para estas ferias de empleo donde la afluencia será respetada y todas las medidas, pero en donde se estarán ofertando ya plazas laborales para poder empezar a trabajar lo más pronto posible, en donde esta recuperación será gradual, será de alguna manera parcial, pero que vamos a lograrlo. Es un empleo importante el que tenemos que recuperar. El número que, por supuesto, es un número alto, es un número que tenemos que rescatar, si me permiten la expresión, a través de las empresas, de los empresarios, que son los que dan estas oportunidades laborales, pero también hay que capacitarlos, hay que buscarles esa posibilidad y esa vinculación. Ya lo empezamos a hacer, se crea el gobierno del Estado a través del Servicio Estatal de Empleo Baja California Sur, Lucía, creó un sistema que es un sistema interinstitucional para el fortalecimiento al empleo, que ahora lo vamos a necesitar más que nunca y que será fundamental y extraordinariamente útil para poder lograr de nueva cuenta ingresar a toda la gente que necesita un empleo formal. Yo creo, Lucía, lo creo con conocimiento de causa, que un gran número de estos empleos perdidos o suspendidos podemos recuperarlos de aquí a diciembre. Estoy seguro de ello. ¿Por qué lo estoy? Porque ya lo estábamos antes del tema pandémico, estábamos en una posición muy importante dentro de los 5 estados con mayor generación de empleo en el país, con el estado con uno de los menores índices de pobreza laboral, y que estoy seguro que podemos regresar a ello. Claro, será gradual, será en forma esporádica, por supuesto, y con ciertas situaciones para poder lograrlo, pero esa es la cantidad. Y esa es la cantidad que tenemos de empleos suspendidos o perdidos, ya más de 20,000 de ellos. Y pues el tema ahora es recuperarlos, que las empresas no cierren permanentemente, Lucía, que se mantengan, que salgan adelante. Por eso ha habido pues ya una dinámica y una política también, que es un tema importante, que seguramente es tema para otra charla aquí en Te Veo en el Café, pero vienen los préstamos, viene la ayuda del gobierno del estado para poder sacar adelante hasta la más pequeña empresa, por modesta que sea, pero sumamente importante, hasta la más grande para poder hacerlo. Entonces, lo vamos a lograr. Yo espero estar recuperando afortunadamente entre 10,000 a 15,000 en los próximos 4 meses, Lucía, en este sentido, por el tema turístico, que también dependerá pues, de que la gente regrese poco a poco a hacer sus viajes turísticos, la reservación, etcétera, pero estamos seguros que lo vamos a hacer. Ya lo estamos viendo porque ya traemos por ahí más de 1,500 ofertas laborales para el mes de julio. Esperamos de verdad que así sea, y es vital en este tema que cooperemos toda la comunidad, ¿no? Que nos sumemos, que no nos contagiemos, que no hagamos un retroceso del semáforo, que podamos ir nada más para adelante y no para atrás.
que nos fortalezcamos como comunidad, a partir de ahora no soltarnos la mano y seguir uniéndonos por el bien común, haciendo conciencia. Gustavo, yo espero que contemos con todas y con todos los habitantes del estado para que vayamos para adelante, para evitar el contagio masivo y para que esto sea que sea un sitio de bienestar también para quienes nos visitan. Te agradezco muchísimo todo este tiempo, toda tu información. Vamos a dejar los teléfonos, el teléfono que nos diste, las páginas en donde se encuentran los protocolos, cómo darle seguimiento y bueno, y seguimos en contacto. Agradezco mucho a todo mi equipo que no nos vemos hace, pues no sé, son más de 2 meses, ¿no? Desde el 15 de marzo, por ahí, 17 de marzo que no nos vemos, pero que seguimos trabajando. Les agradezco a todos que andan por ahí, por allá, a todas. Y bueno, Leo ahí tras los equipos. Muchísimas gracias, Gustavo, y hasta la próxima, a seguir cambiando. Gracias, Lucía, pues, por la oportunidad de agradecerte, felicitarte a ti y a todo tu equipo de nuevo por la gran labor extraordinaria, con conocimiento de causa, lo sabemos que has hecho a través de todo lo que representas en el tema de los esfuerzos alimentarios de la Alianza Comunitaria Baja California Sur. La verdad que es algo que hay que decirlo, han hecho un trabajo extraordinario tú, todo tu equipo, a quien tengo ya el gusto de conocer además y trabajar con ellos. Muchas gracias por eso y vamos a seguir trabajando con ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo, así será y vamos para adelante. Gracias. Muchas gracias.